Colegas, muy buenos días. Vamos a proceder con el inicio de este acto de sustentación. Una vez más, dándoles la bienvenida a los miembros del jurado, a los profesores Boris Peña Morales, a la profesora Mariela Marisol Yantoy, al profesor Rafael Naveros Castro, al profesor Richard Guardia, y también a la señorita sustentante Fiorella Herrera. Nos acompaña el señor secretario docente, el profesor Rafael Jorge León, quien en unos instantes más va a dar lectura a la resolución correspondiente. Invitamos en este caso al señor secretario para que dé lectura a la resolución correspondiente con la finalidad de iniciar el acto de sustentación. Adelante, señor secretario. Muy buenos días, señor decano, señores miembros del jurado, señora asesora y señorita sustentante. Vamos a dar lectura a la resolución decanal de fecha 21 de mayo de 2020. Vista la solicitud de fecha 21 de mayo de 2020 referente a fijación de lugar, hora y fecha para sustentación de tesis presentada por la bachiller Fiorella Herrera Conde, considerando que mediante el documento de vistos la bachiller Fiorella Herrera Conde solicita optar el título profesional de licenciada en Ciencias de la Comunicación por la modalidad de sustentación de la tesis, los programas radiales educativos y la formación de liderazgo en los estudiantes del Colegio Federico Froebel, Ayacucho 2017, adjuntando los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Currículo de Estudios 2004 revisado de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, que de acuerdo a la resolución decanal número 035-2020 de fecha mayo 4 de 2020, se aprobó la Directiva de Procedimientos para el Trámite Virtual de Procesos Académicos y Administrativos de la Facultad de Ciencias Sociales, que habiendo cumplido con los requisitos exigidos en los artículos 9 y 10, capítulo 3 del procedimiento de titulación de tesis del Reglamento de Grados y Títulos del Currículo de Estudios 2004 revisado, corresponde fijar lugar, hora y fecha para la sustentación virtual de la tesis solicitada. El decano de la facultad, en uso de las atribuciones que le confiere la ley, el reglamento general y el estatuto universitario, resuelve: primero, declarar expedito a la bachiller en Ciencias de la Comunicación Fiorella Herrera Conde para someterse a la sustentación virtual de la tesis, mediante la cual aspira a optar el título profesional de licenciada en Ciencias de la Comunicación. Segundo, reprogramar la fecha para la recepción y calificación de la referida sustentación virtual de la tesis el día viernes 22 de mayo a las 11 horas. Tercero, designar en cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento de Grados y Títulos del Currículo de Estudios 2004 revisado de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación como jurado encargado de la recepción y calificación de la sustentación virtual de la tesis a los docentes: Magíster Boris Enrique Peña Morales, licenciado Rafael Martín Naveros Castro, licenciado Richard Guardia Yupanqui, y la presencia de la Magíster Mariela Marisol Yantoy Barbosa, asesora, bajo la presidencia del decano de la Facultad de Ciencias Sociales, doctor Carlos Rodrigo Infante Yupanqui. Regístrese, comuníquese y archívese. Bien, señorita Fiorella, le pido que dé inicio a su acto de sustentación. En la parte de la exposición tiene 20 minutos para realizar la presentación de la información que ha acumulado en su investigación, para luego dar lugar a las preguntas y la defensa de la tesis que usted debe de hacer. Tiene 20 minutos, por favor, inicie su exposición. Muy buenos días con todos, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. El título de mi investigación es Los programas radiales educativos y la formación de liderazgo en los estudiantes del Colegio Federico Froebel, Ayacucho 2017. Voy a pasar a presentar los problemas de mi investigación. Problema general: ¿qué efectos produce la aplicación de los programas radiales educativos en la formación de liderazgo escolar en los estudiantes del Colegio Federico Froebel? Como problema específico 1, ¿qué efectos produce la aplicación de programas radiales educativos en la toma de decisiones sobre liderazgo en los estudiantes del Colegio Federico Froebel? Como problema específico 2, ¿qué efectos produce la aplicación de programas radiales educativos en la motivación de ser líder en los estudiantes del Colegio Federico Froebel? Voy a pasar ahora a detallar los objetivos de la investigación. Objetivo general: contrastar los efectos que produce la aplicación de programas radiales educativos en la formación de liderazgo escolar en los estudiantes del Colegio Federico Froebel. Objetivos específicos. Objetivo específico 1, contrastar los efectos que produce la aplicación de programas radiales educativos en la toma de decisiones sobre liderazgo en los estudiantes del Colegio Federico Froebel. Objetivo específico 2, contrastar los efectos que produce la aplicación de programas radiales educativos con la motivación de ser líder en los estudiantes del Colegio Federico Froebel.
Asimismo, pasamos a detallar las hipótesis de mi investigación. Hipótesis general. La aplicación de programas radiales educativos producen efectos significativos en la formación del liderazgo escolar en los estudiantes del Colegio Federico Froebel. Las hipótesis específicas planteadas. Hipótesis específica 1, la aplicación de programas radiales educativos producen efectos positivos significativos en la toma de decisiones sobre el liderazgo escolar en los estudiantes del Colegio Federico Froebel. La segunda hipótesis específica, la aplicación de programas radiales educativos produce efectos positivos significativos en la motivación de ser líder en los estudiantes del Colegio Federico Froebel. Asimismo, ahora vamos a pasar a detallar la base teórica. Y para la base teórica, se ha hecho uso de las investigaciones que realiza Mario Kaplún, referente a programas radiales educativos, Juan José Perona, Alma Montero y Ana María Pepino también, porque ellos señalan que, en este caso, Mario Kaplún, en las investigaciones que él realiza, detalla que la radio educativa o escolar son todas aquellas que son encargadas de promocionar los valores, procuran la promoción de valores, la promoción humana, el desarrollo también, el desarrollo integral del hombre y de la comunidad. Asimismo, él señala que la radio educativa tiene un fin social, que haciendo uso de los géneros radiales, los formatos y géneros radiales, se encarga de contribuir de manera positiva y formativa a nivel comunitario y en las personas. Asimismo, estimula la reflexión y va a buscar que las personas se conviertan en un agente activo de la transformación para su entorno natural. Quiere decir que siempre va a querer que las personas, con los conocimientos que tengan, adquiridos también por la escucha de la radio educativa, esos puedan reaccionar para cambiar su entorno de manera adecuada, para una adecuada manera de vivir, ¿no? Y justamente hablando de este tema de que se busque el cambio y la transformación del hombre, él menciona también, Kaplún en sus investigaciones señala la importancia de trabajar el mensaje, y es que menciona que para nosotros lograr un objetivo tenemos que trabajar bien el mensaje, y en esta ocasión señala que el comunicador, y resalta el trabajo del comunicador, al ser él el encargado de ir a recoger el mensaje, y al momento de recoger el mensaje, entiende el mensaje que por lo general es un problema que puede estar dentro de la comunidad y que lo han naturalizado. El comunicador recoge el mensaje, entiende el mensaje y haciendo uso de los géneros y formatos radiales, lo transforma. Y al transformarlo nuevamente regresa a la población, a la comunidad, pero en esta ocasión no puede regresar como una simple información. Debe reaccionar, debe llegar y hacer que la población tenga un efecto en ellos, que reaccione, que sensibilice a la persona. Y a esto Kaplún lo llama la formulación pedagógica del mensaje. ¿Y a qué se refiere? Es cuando llega este mensaje y genera algo, un efecto, ¿no? Que puede generar una reacción, que actúe, que responda, y así el receptor ya se vuelve un emisor también. Asimismo, Juan José Perona señala en el libro El lenguaje radiofónico, menciona que la radio escolar nos permite ampliar nuestros conocimientos, ya sea del entorno político, social, económico y cultural. Y esto es importante porque cuando nuestros conocimientos se amplían en estos entornos, nosotros también tenemos la capacidad de responder, pues sin información y sin conocimiento no podríamos actuar, no podríamos responder. José Perona también realiza una investigación junto a María Barbeito, y en esta investigación ellos incentivan el uso de los programas radiales educativos en las instituciones educativas. Ellos primero inician elaborando esos programas radiales educativos y hacen escuchar a los escolares. Pero después de esto, ya fuera de un horario escolar, hacen que los mismos jóvenes empiecen a producir los programas radiales educativos. Y él señala que esto ha tenido buenos resultados, pues los jóvenes han desarrollado habilidades. Además, su aprendizaje ha mejorado y su participación dentro del aula también ha mejorado. Asimismo, ellos se encuentran motivados porque esos programas que ellos realizan son usados dentro de los cursos de lenguaje y comunicación, cosa que a ellos los motiva a continuar con a la realización de estos programas. Además, que los jóvenes que no participan de esta elaboración de programas radiales también quieren ser parte. Entonces menciona que se desarrollan múltiples habilidades en este proceso de hacer uso de programas radiales educativos. Asimismo, se menciona el uso de los tipos de radio educativa, en este caso la radio cultural, programas radiales culturales, y también el escolar, que también se suele llamar programa radial educativo. Estos son dos muy utilizados para generar el aprendizaje en la institución educativa. Y acá tengo que acotar que
Ana María Pepino señala que en una investigación sobre radio educativa, popular y comunitaria en América Latina, menciona que la radio a América Latina llegó con un fin educador, con fines educativos. ¿Por qué? Y esto gracias a la Iglesia Católica, que con su fin de evangelizar hace uso de la radio para llevar educación a donde no había una educación presencial, ¿no? Entonces, señala que en la actualidad ya no se producen muchos de estos programas culturales o educativos. Claro que sí quiero mencionar ahora en la actualidad que por el contexto en el que nos encontramos de tener una educación a distancia, ahora el Estado produce más programas radiales educativos, pero en el año en el que hice la investigación también, desde que se hizo la investigación y posterior a eso, no se tenía gran cantidad de programas, producciones de programas radiales educativos, era muy limitado, pues la mayoría tienen un contenido más de entretenimiento e informativos, ¿no? Asimismo, Alma Montoya, dentro del libro Radio Escolar, generadora de procesos comunicativos y pedagógicos, ella enfatiza y puntualiza en señalar que la utilización de los programas radiales educativos como una estrategia didáctica fortalece la creatividad de los estudiantes, pues ellos se relacionan y se apropian de este lenguaje radial y buscan expresar sus emociones, sus deseos, sus conocimientos, sus actitudes. Y además desarrollan 3 habilidades importantes: el pensamiento crítico, el aprendizaje colaborativo y la creatividad. Por otro lado, ya hablando sobre la formación de liderazgo, entendemos por formación que es ese proceso, hace referencia al proceso de aprendizaje, a ese proceso de enseñanza. Y liderazgo, pues se refiere a la capacidad que tiene una persona de influenciar sobre otra persona. Entonces, la formación de liderazgo nos quiere decir este proceso de aprendizaje, de enseñanza que debe tener una persona para lograr estas capacidades de liderazgo, de influencia. Pero acá también la literatura utilizada ha sido de Karim Bienbaut, y él en su investigación del 2004 se hace la pregunta, ¿no? Si un líder nace o se hace, a lo que él señala que un líder sí se puede formar, se puede educar, y es por eso que menciona que la educación es el auténtico baluarte del liderazgo, señalando que los líderes no son solo un grupo de personas que tengan estas características. Un líder también se puede formar, pero acá es lo importante, que debe tener un buen guía y alguien que influencie para el logro de este objetivo. Asimismo, respecto al liderazgo escolar, Bush y Glover, en la investigación que ellos realizan, señalan que el liderazgo escolar es ese proceso de influencia para el logro de un objetivo, pero en este caso el objetivo va en función a una visión de escuela y siempre haciendo uso de los valores que se practican en la institución educativa. Asimismo, señala que dentro del liderazgo escolar se desencadenan 3 tipos de liderazgo, ¿no? 3 dimensiones de liderazgo: liderazgo de influencia, liderazgo de valor y con visión. También mencionar que acá menciona que en una institución educativa existen 2 tipos de liderazgo. Una, el que ejerce como autoridad y por ser autoridad ya es considerado líder, y el con influencia, que por el hecho de tener ya la influencia, lograr influenciar sobre otro, también es un líder. Por otro lado, en las investigaciones que realiza Leadwood, Yatsi y Steibach, ellos, dentro de su investigación Cambios de liderazgo en tiempos cambiantes, mencionan que existen 7 tipos de liderazgo, entre ellos el liderazgo instruccional, gestor, transformacional, moral, auténtico, docente, contingente y distributivo. Acá voy a hacer mención al de docente, porque es interesante también para la investigación, y justamente también lo mencionaba Perona, porque señala que para nosotros querer fomentar el liderazgo en una institución educativa, no solo es trabajar con los jóvenes, el liderazgo se tiene que fomentar en toda la comunidad educativa, desde los que dirigen la institución hacia los docentes. Entonces, esa es la importancia también del trabajo de liderazgo en las instituciones educativas. Seguidamente, vamos a pasar a detallar la metodología que se ha utilizado para la investigación: variable independiente, programas radiales educativos; variable dependiente, formación de liderazgo; tipo de investigación cuantitativa, nivel de investigación explicativo; diseño de investigación cuasi experimental, la muestra, 36 estudiantes grupo experimental, 36 estudiantes grupo control; método de investigación, hipotético deductivo como método general y como método particular, método estadístico; técnica e instrumentos, la técnica, programas radiales educativos e encuestas. Instrumentos, aquí me faltó poner, instrumentos: se ha utilizado cuestionario de valoración de capacidades de liderazgo. Bueno, voy a pasar a describir
el procedimiento de la investigación. Lo primero es que ya se tenían los grupos de 36 estudiantes grupo experimental y 36 estudiantes grupo control. A ambos grupos se les ha suministrado el pretest para conocer su nivel promedio de liderazgo. Seguidamente se procedió a la escucha al grupo experimental, que escuchen los programas radiales que previo ya habían sido seleccionados, y estos fueron elaborados por calandrias y radialistas apasionados y apasionadas. Debo mencionar acá que calandrias han elaborado más programas radiales educativos enfocados al liderazgo en la adolescencia, para jóvenes, para varones y mujeres. Seguidamente se hizo nuevamente la aplicación de postes a los dos grupos para conocer nuevamente el nivel promedio de liderazgo, luego con la tabulación de datos, y se finalizó con la elaboración del informe final. Bueno, los resultados que he obtenido, lo primero que se ha elaborado es la prueba de normalidad. ¿Y por qué se hace la prueba de normalidad? Pues porque nos permite saber si los resultados están dentro de los parámetros normales. Y para esta prueba de normalidad se ha utilizado el estadígrafo de Shapiro-Wilks. ¿Por qué se ha utilizado este estadígrafo? Pues señalan que es uno de los más potentes e importantes para contrastar la normalidad de un conjunto de datos. Asimismo, por los grupos que tenemos, se utiliza cuando se trabaja con un grupo de personas menores a 50. Bueno, acá se ha tenido dos hipótesis, ¿no? Y acá se ha rechazado la hipótesis nula, ya que los niveles de significancia, y acá voy a señalar los niveles de significancia, son menores al 0.5. Como hipótesis nula teníamos que los efectos significativos en la formación del liderazgo escolar y sus dimensiones no tienen una distribución normal. Y como hipótesis alterna, los efectos significativos en la formación del liderazgo escolar y sus dimensiones tienen una distribución normal. Bueno, esos son los resultados que hemos obtenido, y de esto también podemos escoger, como tenemos el resultado que es una estadística no paramétrica, podemos optar por otros estadígrafos también. Seguidamente voy a pasar a describir la tabla número 5 sobre el cuadro que nos indica, ¿no?, la evaluación que se ha desarrollado al grupo control. Antes les mencioné que para esta investigación he utilizado un cuestionario de valoración de capacidades de liderazgo. Esta valoración de capacidades se divide en tres promedios. El promedio menor alcanzado, que señala que los jóvenes o las personas que han sido parte de la evaluación no son líderes, aún no son considerados líderes y tampoco presentan características de liderazgo. En el promedio intermedio nos señala que todavía no son líderes, sin embargo ya tienen algunas características que manifiestan el liderazgo. Y en el promedio mayor, ellos ya son considerados líderes. Pero acá es importante señalar que porque se encuentren en el promedio mayor no quiere decir que ya son líderes en su máxima plenitud. No, porque el liderazgo es un proceso de formación y de aprendizaje que cada vez va mejorando. Sin embargo, en este promedio ya los jóvenes pueden llamarse líderes a nivel educativo. Acá en el grupo control, en el pretest se tiene que 6 estudiantes están en el grupo promedio menor, 30 estudiantes en el intermedio y ningún estudiante en el mayor. En el post-test, también del grupo control, 4 estudiantes en el promedio menor, 32 estudiantes en el intermedio y ningún estudiante en el mayor. Para el grupo experimental, en el pretest, 2 estudiantes en el promedio menor, 34 estudiantes en el intermedio y ningún estudiante en el mayor. Ya para el post-test, cuando ya se hizo la aplicación de los programas radiales, ya no se tiene registro de ningún estudiante en el promedio menor, 17 estudiantes en el intermedio y 19 estudiantes en el grupo mayor, con un puntaje alto de 52 puntos. Entonces, bueno, y esto voy a pasarlo a explicar en las conclusiones, con esto ya voy finalizando. Y como parte de las conclusiones y resultados que hemos obtenido es que la investigación efectuada al grupo experimental y control revelan un incremento en la formación del liderazgo como consecuencia de escuchar programas radiales educativos, logrando que un 52.7% de estudiantes obtengan una alta puntuación, ya que quiere decir que ya son considerados líderes. Pero también tenemos un 47.3% de estudiantes que se han mantenido en esta misma condición, pero su puntaje no es muy bajo, pues tienen un puntaje de 38. Quiere decir que ellos pueden seguir avanzando, pueden llegar a ese nivel promedio mayor, ¿no? Y bueno, y en el promedio menor no se tiene registro de ningún estudiante, quiere decir que también ha sido favorable el uso de los programas radiales educativos. Como conclusión 2, los resultados obtenidos en el grupo experimental demuestran que los programas radiales educativos han logrado motivar a los escolares en la práctica del liderazgo, así como influir en la toma de decisiones. Esto se debe a que el contenido de los programas radiales educativos estuvieron bien enfocados y, como lo señalaba Kaplun, ¿no?, la importancia de trabajar el mensaje, y esto tiene que estar de acuerdo a los objetivos que nosotros queremos lograr. La producción de los programas radiales deben estar bien enfocados al público objetivo
y es importante también la selección. En este caso no he elaborado yo los programas radiales, pero han sido seleccionados de tal manera que estén enfocados en el logro de nuestros objetivos. Como conclusión cuarta, la formación del liderazgo escolar contribuye a mejorar el pensamiento crítico y la toma de decisiones en los escolares, además de mejorar sus niveles de aprendizaje. Por esta razón, la importancia de introducir estos programas, ¿no? Estos programas radiales educativos. Finalmente, la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks nos indica que el puntaje de efectos significativos en la formación del liderazgo escolar y sus dimensiones tiene una distribución normal. Bueno, con esto, gracias. Yo culmino con esta última diapositiva, esperando y disponible para las preguntas y cualquier recomendación que se me quiera hacer. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Fiorella. Me parece bastante didáctica la exposición, creo que ha sido muy clara las ideas. Vamos a pasar a la siguiente fase de este proceso de sustentación, que tiene que ver con las preguntas que el jurado va a realizar. Vamos a pedir que el profesor, el magíster Boris Peña Morales, inicie con esta ronda de preguntas que seguramente va a hacerle para que pueda usted, tan pronto concluya con sus preguntas, activar su micrófono y hacer la respuesta que corresponde. Profesor Boris, adelante, por favor. Muchas gracias, señor Recano. Señores miembros del jurado, profesor Rafael Naveros, el profesor Richard Guardia y la profesora Marisol, que ella es la asesora, y también al profesor Rafael Jorge León, secretario, y también darle mis saludos a la sustentante Fiorella Conde. En primer lugar, señorita Fiorella, quiero felicitarte por la investigación que has hecho. Hacer una investigación y titularse por este medio es bastante sacrificado y es un trabajo laborioso, indica la finalización de tu proceso de formación. Fiorella, voy a hacer un conjunto de preguntas para que me las absuelvas. Fiorella, tú en primer lugar has mencionado que tienes un diseño de investigación cuasi experimental. Indícame qué es un diseño cuasi experimental y cómo lo has utilizado en tu tesis. Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta y por la atención y por las felicitaciones. Primero mencionar, ¿no? Yo he utilizado el diseño cuasi experimental y es porque dentro del diseño de investigación se tienen dos tipos, el no experimental y el experimental. En este caso, en el cuasi experimental, es un estudio de intervención que se utiliza para medir el nivel de impacto de una intervención en un público objetivo, ¿no? En este caso, incluso el público objetivo no es que se va a escoger de manera aleatoria o al azar, ¿no? Tiene también un proceso para la selección. En este caso yo he utilizado esto porque dentro de mi investigación yo tengo mis dos grupos, el grupo experimental y grupo control. Y en el grupo experimental es donde se le ha hecho la aplicación se ha hecho la intervención con el uso de los programas radiales educativos. Entonces, con el grupo control nos permitía medir, ¿no? Medir cómo ha sido el trabajo con el experimental, al cual se le ha puesto escucha de los programas radiales educativos y en el grupo control no. Entonces, eso es lo que nos detalla el cuasi experimental, ¿no? Ese trabajo el trabajo con dos grupos, donde se nos permite hacer una intervención en un grupo experimental, y finalmente, con los resultados obtenidos, medir, conocer los resultados que hemos logrado mediante esta comparación de la intervención que se hizo con un grupo y con otro grupo al cual no se le hizo la intervención. Señorita Fiorella, tú mencionas en la parte metodológica que tienes una muestra de 32 estudiantes del quinto de media de la sección A y 32 estudiantes de la sección B. Yo quisiera que me indiques cómo has seleccionado esta muestra, porque tú señalas que tienes una población que es la totalidad de todos los estudiantes del colegio Frebel. ¿Cómo has seleccionado esta muestra y cuál es tu justificación para la elección de esta muestra?
Bueno, en primer lugar señalar que sí, son 36 estudiantes para el grupo control, 36 para el grupo experimental. Esta es una muestra no probabilística y esta también, como mencioné antes, es una característica de la investigación cuasi experimental, donde te dice que la población objetivo que con la que vas a trabajar no es que necesariamente haya sido elegida de una manera estadística o aleatoria. Como es una muestra no probabilística, en la probabilística nos indica que es un procedimiento de selección orientado al tipo de investigación que nosotros tenemos. Entonces, también nos permite que el investigador determine, ¿no?, el por qué se selecciona esta muestra. Entonces, yo tengo, dentro de toda la institución educativa hay un promedio de más de 1000 estudiantes, ¿no? Entonces, si yo lo sacaba de manera estadística, ¿no?, iba a tener un grupo representativo. Sin embargo, debo señalar que para el trabajo de liderazgo, Federico Froebel ya viene trabajando con el tema de formación y actividades para fortalecer el liderazgo en sus estudiantes desde el nivel primario al secundario. Sin embargo, en el nivel secundario, estos jóvenes ya no solo participan de estas actividades, ellos también ya reciben el curso de tutoría donde se tratan estos temas de liderazgo. Entonces, como esto también la determinación de la muestra también depende del investigador o de la persona que va a hacer la recolección de datos. En este caso se determinó el 5º grado de secundaria porque son los jóvenes que han participado de mayores actividades, ¿no?, referente al liderazgo, y además han recibido mayores clases en el curso de tutoría de liderazgo. Entonces, ellos se encontraban más fortalecidos. A mí me favorecía trabajar con este grupo, pues si hubiera trabajado con un grupo el cual no había experimentado siquiera el trabajo de liderazgo, ese trabajo de fortalecimiento, hubiera sido un poco más complicado, ya que los programas radiales educativos lo que hacen era fortalecer el trabajo que la institución educativa también estaba realizando. Señorita Fiorella, usted menciona que para hacer el análisis estadístico toma la prueba, el estadígrafo Shapiro-Wilk. ¿Por qué utiliza esta prueba y qué es esa prueba? ¿Tiene alguna relación con los datos o con la muestra que usted ha elegido? Bueno, primero es que el estadígrafo de Shapiro-Wilk lo tomamos porque este es un estadígrafo que nos permite medir para contrastar la normalidad. Y este tiene relación con mi muestra, porque y es ya parte de la parte conceptual del uso del estadístico Shapiro-Wilk, y es que es utilizado con grupos menores que tengan menores a 50 sujetos o 50 personas, ¿no?, dentro de la investigación. Entonces yo cuento en cada grupo con 36 estudiantes en cada grupo, por eso también se ha optado por el uso de Shapiro-Wilk. Y además, que esta prueba de Shapiro-Wilk, como mencioné antes, era la más potente para contrastar la normalidad si nuestro resultado está dentro de esos parámetros normales. Entonces, hay otros estadígrafos, ahora no recuerdo el nombre, pero hay otros estadígrafos que se pueden utilizar siempre y cuando la población también sea mayor al de 50 personas o de 50 sujetos, ¿no? Esto va a depender también de la muestra que estemos utilizando. Señorita Fiorella, usted, como nos indica la prueba de Shapiro-Wilk, para aplicar este estadígrafo se tiene que plantear una hipótesis nula. Usted lo ha leído, que la hipótesis nula está en relación a la hipótesis de investigación. Su hipótesis de investigación es la siguiente, dice: la aplicación de los programas radiales educativos producen efectos significativos en la formación de liderazgo en los estudiantes del Colegio Federico Froebel. Una hipótesis nula es la negación de la hipótesis de investigación. Sin embargo, me he podido dar cuenta que no es la negación de la hipótesis general la que usted ha presentado como hipótesis nula. ¿A qué se debe ese hecho, señorita Fiorella? Y ahí debo mencionar que sí tuve un error, por eso es que en la parte de la diapositiva al final menciono que sí, la hipótesis nula es referente a señalar que no hay una distribución normal, por eso es que se rechaza. Y en las conclusiones sí menciono que la distribución, ¿no?, la distribución tiene una distribución normal, esta investigación. Entonces, hubo un error porque hay una confusión. Primero es que para mí era un poco complicado entender este proceso de medir la prueba de normalidad,
pues aparte de medir una prueba de normalidad, también existe una para determinar hay otra para determinar para determinar si tu hipótesis es, si es válida la hipótesis que estás dando o no, pero este es un proceso que se hace después. En realidad, era una confusión entre entender el cómo se desarrolla la prueba de normalidad, también utilizando la hipótesis, pero también hay otro proceso, ahora no recuerdo, otro proceso también que me pareció un poco complicado y es ahí donde he tenido la dificultad para entenderlo, pero sobre todo ha sido porque no lograba entender bien no lograba entender bien la importancia de hacer estas pruebas. Fiorella, tú mencionas que la prueba de Shapiro también es para la prueba de hipótesis, aparte de la distribución normal de los datos. ¿Me puedes dar alguna referencia teórica, algún autor que indica que la prueba de Shapiro también es para la prueba de hipótesis? En este caso, se ha hecho solo la prueba de normalidad, porque hay otra que es la prueba de hipótesis. En este caso, mire, yo he utilizado el libro ¿cómo se llama? El de la estadística de Ciamper, básicamente he utilizado de Ciampieri, y él menciona, no específicamente menciona, no específicamente menciona el uso del estadígrafo de Shapiro-Wilks para una prueba de hipótesis. Lo que sí señala es que se tiene que realizar una prueba de normalidad. Y justamente lo que hace un momento yo le comentaba era esta confusión, ¿no? Porque es diferente hacer una prueba de normalidad con una prueba de hipótesis. Porque la prueba de normalidad lo que nos va a indicar es si los resultados que obtenemos están dentro de esos parámetros normales. Y nuestra prueba de hipótesis es que nos va a indicar si la hipótesis que se ha planteado está en relación a los objetivos que queremos lograr. Entonces, básicamente lo que yo he mostrado dentro del trabajo es la prueba de normalidad. La prueba de normalidad para saber si nuestro trabajo y los resultados tienen esta distribución normal, y he usado el libro de Ciampier, donde menciona, ¿no?, la importancia de hacer esto para conocer esta normalidad de nuestros resultados. Ya, debe ser Hernández Sampieri, ¿no, señorita Fiorella? Hernández Sampieri. Fiorella, en tu primera conclusión indicas que los resultados de la investigación demuestran que un 52.7% de los estudiantes obtuvieron un alto puntaje. Esto indica que ya se consideran líderes. ¿Cómo puedes confirmar esto si estos jóvenes, que son parte del 52.7%, no han desarrollado en la parte práctica el tema del liderazgo? ¿Tú crees que es pertinente poner esta conclusión tan atrevida de decir que sí, el 52% son líderes? Ya. Bueno, voy a comentarlo. Sí, ahí se menciona, y cuando se utiliza cuando se ha utilizado también el instrumento del cuestionario de valoración de capacidades, nos menciona, ¿no?, que cuando los jóvenes llegan a este promedio mayor, que es un 52.7% de jóvenes, nos indica que ya los jóvenes ya tienen estas características y también algunas actitudes de ser líderes. Sin embargo, justo hice la aclaración de que no porque se encuentren en este promedio ya son líderes, totalmente líderes en toda su plenitud, o que ya están súper desarrollados en el liderazgo. Si lo aclaré, me parece que dentro también de la explicación de los cuadros, este es un proceso que tiene que ir desarrollándose, es un proceso de formación. Sin embargo, se considera esto porque ya los jóvenes han presentado ya características, actitudes que ya nos manifiestan que ellos ya son líderes porque están en ese proceso, ¿no? Entonces, los que estaban en el promedio intermedio aún no manifestaban esto. Sin embargo, sí es importante señalar que sí son considerados líderes, pero esto va a seguir por un proceso de formación. No quiere decir que ya culminó ahí y ya son líderes, ¿no? Esto continúa, pues ahora no solo viene la etapa escolar, continúa otros procesos dentro del aprendizaje y de la vida de un joven, ¿no? Entonces, en estos procesos se tiene que seguir desarrollando. Por último, Fiorella, los resultados de tu investigación, ¿cómo aportaría para la carrera de Ciencias de la Comunicación? Bueno, gracias por la pregunta. Me parece interesante porque creo que tiene un gran aporte.
en muchas ocasiones nosotros como comunicadores y como estudiantes hemos trabajado múltiples programas educativos, ¿no? Como estudiantes aún. Son casi 2 semestres que llevamos de radio y elaboramos estos programas radiales educativos, pero lamentablemente estamos dejando que se quede en nuestra escuela y en esas 4 paredes. Y si nos damos cuenta, y cuando hice esta investigación, yo veía que era poca la producción de programas radiales educativos. Y tal vez es porque sí se elabora, pero no se produce, no se saca, ¿no? Para el uso con los escolares. Como mencioné en algún momento, los programas radiales educativos no solo pueden ser utilizados para la formación de liderazgo, también para mejorar el aprendizaje. Y esto es lo que podemos comprobar en la actualidad, porque ahora por esta educación a distancia se ha tenido que hacer uso de la radio para llevar el aprendizaje, la enseñanza, la educación a los escolares. Entonces, cuando se inició con este estado de emergencia y se dijo que ya teníamos que hacer una educación a distancia, nos encontrábamos que las radios no estaban preparadas, no se tenía el suficiente contenido educativo para dar la enseñanza a los estudiantes. Entonces, a mí me parece importantísimo el trabajar la importancia de los programas radiales educativos a nivel de nuestra escuela, y no solo que se queden como un proceso de aprendizaje y de práctica, que esto también nos sirva para poder mostrar lo que nosotros somos capaces de hacer y cómo nosotros podemos transformar ese mensaje haciendo uso de nuestros géneros y formatos radiales para un bien social. Gracias, Fiorella. Eso sería todo, señor decano. Gracias. Gracias, profesor Carlos. Parece que hay un problemita de audio en su conexión. Estoy leyendo el mensaje que está enviando y me está dando la palabra para poder participar. En primer lugar, aunarme al saludo que hizo inicialmente el profesor Boris Peña, ¿no? En reconocer el trabajo de investigación que ha desarrollado la señorita sustentante. Sabemos que hacer un trabajo de investigación es un gran esfuerzo, toma su tiempo y su dedicación. Y finalmente es un gran aporte, no solamente para la persona, sino también para nuestra universidad y nuestra escuela en particular. En ese sentido, ¿no? Reiterar ese reconocimiento sobre el trabajo que usted ha realizado. Señorita Fiorella, yo tengo me gustaría que me haga algunas precisiones en torno a su trabajo, ¿no? De investigación que usted ha realizado. En primera instancia es sobre las definiciones que usted ha utilizado dentro de su investigación sobre lo que es la radio educativa, ¿no? Y el tema de liderazgo. Y principalmente algunas precisiones sobre este término de la radio educativa. Usted en su exposición ha utilizado casi de manera indistinta el término de programas educativos y programas escolares, ¿no? Entre esos dos términos, ¿hay alguna diferencia o es lo mismo en el caso para su investigación, ¿no? Bueno, respondiendo a la pregunta, profesor, sí. Como programa radial educativo, tiene un concepto que es utilizado, bueno, como lo mencionaron los autores también, ¿no? Mencionado para transmitir valores, utilizado también para llevar valores y el desarrollo humano. Cuando se habla de radio escolar, y esta diferenciación la hace también Kaplun en su investigación, señala que dentro del programa radial educativo existen estos dos tipos, programa radial cultural y programa radial escolar. Y escolar se refiere a que son netamente programas radiales utilizados dentro del ámbito educativo o escuelas, ¿no? Sin embargo, algunos también, y en algunas investigaciones llaman programa radial educativo y programa o escolar, ¿no? Hacen utilizan como si fueran casi sinónimos, pero Kaplun sí señala que en realidad el programa radial escolar es un programa radial que se elabora y se produce netamente a nivel de las instituciones educativas, pues algunos sí hacían uso de estos programas radiales escolares. Y el programa radial educativo, programas radiales educativos, esto es algo más amplio, no necesariamente enfocados dentro de la institución educativa. También se utilizan para otros objetivos, como lo mencioné también cuando Ana Pino señala, pues, ¿no? Que los programas radiales tienen este fin de aprendizaje, ¿no? De enseñar. Entonces, acá también se utiliza el término de programas radiales educativos. No se utilizan dentro de la institución educativa, pero son para enseñar y para fomentar el aprendizaje. Sí, señorita Fiorella, justamente por esa razón que
que le pedí esa aclaración, porque como usted utiliza de manera indistinta, ¿no? Habría que hacer la precisión ahí, la diferencia, porque como señala Mario Kaplun, no solamente Kaplun, sino Canclini, ¿no? Señala que la radio educativa son programas que tienen ese contenido, básicamente simbólico, que están predispuestos al cambio de una determinada persona o de un grupo de personas, ¿no? Mientras que las radios escolares, la diferencia es que si bien pueden tener todos estos contenidos educativos, son producidos exclusivamente por los estudiantes, los escolares, mientras que las radios educativas pueden ser producidos por otros grupos, ¿no es cierto?, que tienen este contenido. Entonces, en su trabajo de investigación, usted no ha trabajado con radios netamente escolares, sino con radios educativas, porque, como usted lo ha mencionado, ¿no? Han sido programas que han sido diseñados, producidos por otras organizaciones, como en este caso Calandri y otras organizaciones, ¿no? Que ayudan en la educación de los estudiantes. Entonces es importante tener claro esa diferenciación para, ¿no? En el caso de su investigación. Muy bien, señorita. Otra pregunta que nos precise un poquito más. Usted nos ha mencionado que su trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, ¿no? Yo he utilizado un método deductivo y como método específico el método estadístico. Para este tipo de investigaciones, de verdad, el método estadístico es bastante importante para poder, ¿no? Principalmente comprobar nuestras hipótesis. Entonces, usted dentro de su investigación, ¿no? Tiene una hipótesis general y tiene dos hipótesis específicas, ¿cierto? ¿Nos podría explicar y detallar un poquito más cómo ha sido el proceso de comprobación de esas hipótesis, ¿no? Para que usted pueda llegar a una determinada conclusión? ¿Qué caminos ha seguido? ¿Cuál ha sido el procedimiento para que pueda usted realizar la comprobación de su hipótesis, ¿no? Bueno, lo primero, y es como parte de mi método que he escogido, ¿no? Que es el método hipotético deductivo, y es que este método nos permite también, tiene 4 pasos, y estos justamente son los caminos que nos llevan a contrastar también nuestras hipótesis, ¿no? Y el primero es que cuando uno realiza este planteamiento del problema, se realiza el planteamiento del problema, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos? Después de esto se hace esta creación de las hipótesis y entender que esta creación de las hipótesis son las suposiciones provisionales que le estamos dando. Culminado este paso se hace la deducción de las consecuencias de las hipótesis. Suponiendo que nuestras hipótesis son verdaderas, nos hacemos las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son esas consecuencias que tenemos? Después de esto, el siguiente paso es hacer la contrastación, y en esa contrastación es cuando hacemos ya la prueba, ¿no? El experimento, cuando hacemos el experimento y la aplicación de nuestros programas radiales también. Culminado esto, se hace la verificación, que pueden ser verdaderas o falsas de acuerdo al resultado que hemos tenido, pero no, acá no es verdadero o falso, son falsas o pueden ser verificadas, o simplemente de acuerdo al resultado que hemos obtenido, estas pueden ser contrastadas, ¿no? Pero no necesariamente estas son verdaderas, sino que son aceptadas de acuerdo a los resultados que se ha obtenido. Y eso es porque hemos utilizado el método hipotético deductivo para el desarrollo para contrastar las hipótesis también que hemos obtenido, ¿no? Por otro lado, cuando se menciona que también he hecho uso del método estadístico, y es que también, ¿no? El método estadístico es ese procedimiento de trabajar con los datos que hemos obtenido, ya sea un método cuantitativo o cualitativo, pero también pasa por este proceso de primero hacer la recolección de estos datos, y es lo que hicimos, ¿no? Hemos recolectado los datos, los resultados de nuestra investigación. Seguidamente, hemos pasado a la tabulación, a vaciar nuestros datos. Después hemos pasado a graficarlos, ¿no? En los cuadros que tenemos para poder comprender también. Y finalmente viene la explicación y la interpretación de los datos que hemos obtenido, que esto también se hace la contrastación con la hipótesis que nosotros nos hemos planteado inicialmente. Y ese es el proceso que he realizado, ¿no? Como parte de mi método hipotético deductivo y el estadístico. Sí, señorita Fiorella, el tema está en que justamente esta última parte que acaba de mencionar de la verificación de la hipótesis, de la prueba de hipótesis, no está muy claro en su trabajo. Posiblemente haya habido algún tema de que se haya obviado este procedimiento, pero
ya en su revisión de su última parte, de su último trabajo, habíamos visto también este tema. Entonces sería bueno que lo precise mejor esa parte, seguramente lo tienen entre sus archivos. A ver, en este tipo de investigaciones que tiene que ver con realizar pruebas estadísticas, es importante seguir los procedimientos de manera un poco más rigurosa, ¿no? Para poder demostrar efectivamente nuestra hipótesis. Usted muy bien lo ha mencionado, un primer procedimiento, ¿no? Que tiene que ver con la determinación de la normalidad de los resultados que usted ha recogido a través de su instrumento. Es importante verificar si los resultados que usted ha recogido tienen una distribución normal o una distribución que no sea normal. Esto es importante, ¿para qué? No solamente es importante para saber si es normal o no es normal, sino es importante, ¿no?, tener este resultado para, a partir de ese resultado, decidir qué tipo de prueba estadística se va a realizar en la verificación de hipótesis, ¿no? Si el resultado nos arroja que nuestros resultados, nuestros datos no tienen distribución normal, entonces se debe elegir pruebas estadísticas no paramétricas, ¿no? Y si tiene distribución normal, se debe elegir pruebas estadísticas paramétricas, ¿no? Ese es el fin principal de la prueba de normalidad, ¿no? Entonces, esta última prueba, o sea, una vez que usted ha determinado y lo ha hecho bien, ha planteado sus propias hipótesis para su prueba de normalidad, si tiene o no tiene, ¿no?, prueba de normalidad, usted ha obtenido un resultado. Por cierto, hace una precisión nada más ahí, el planteamiento de su hipótesis nula y alternativa de su prueba de normalidad están bien en ese sentido, ¿no? Están bien planteadas ahí dentro de su trabajo, ahí no hay ningún problema, y a usted le ha salido que su prueba de normalidad le arroja que su distribución no es normal, ¿no es cierto? Entonces, ya con ese resultado, usted tuvo que haber elegido, ¿no?, el estadístico no paramétrico para la comprobación de su hipótesis, ¿no? Entonces, eso es importante dentro del trabajo, dentro de este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, hay diferentes pruebas de prueba de hipótesis, ¿no?, no paramétricas, y que hay que tener en cuenta también otros aspectos, ¿no? El tipo de medición que usted ha hecho, si es ordinal, si es de intervalo, de razón, y muchos otros requisitos más para poder determinar la prueba específica que usted va a utilizar para su prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, por eso iba un poco mi preocupación, ¿no? Porque eso es importante para que la investigación quede plenamente demostrada y seguir esos procedimientos, ¿no? Que espero se pueda mejorar esa parte para que tenga mayor claridad. Otro aspecto, señorita Fiorella, es el tema de el estadístico que usted ha utilizado para poder hacer la lectura de sus cuadros. Lo que usted ha utilizado es una primera parte, la estadística descriptiva, para poder determinar cuál es el promedio, cuál es la media, cuál es la moda. Eso le ayuda a usted a determinar, pues, cómo han sido los resultados, ¿no? Pero posterior a ello se tiene que hacer necesariamente la prueba de hipótesis para que pueda confirmar, ¿no?, si su hipótesis que se pone en su investigación, ¿no?, cumple o no cumple, ¿no?, con su presupuesto. Entonces, eso es importante que se define ahí. Y en la prueba de hipótesis hay que plantearse también la hipótesis alternativa y la hipótesis nula para poder comprobar la hipótesis, ¿no? Eso es importante. Pues esa parte todavía se está obviando, no lo he visto dentro de su trabajo. En su trabajo, como le decía, en su trabajo anterior, yo lo había verificado ya ese tema, entonces hay que complementarlo para eso, ¿no? Finalmente, quería hacer otra absolución de otra consulta que está referido a las conclusiones, ¿no? En las conclusiones es importante también, usted se ha planteado objetivos, se ha planteado, ¿no?, hipótesis. En este tipo de investigación es importante hacer referencia, ¿no?, a esos objetivos y a esas preguntas que se ha planteado, ¿no? Tiene dos hipótesis usted específicas, y dentro de sus conclusiones como que no ha mucho mencionado a qué conclusiones ha llegado sobre esas dos hipótesis específicas, ¿no? Por ejemplo, si los programas radiales, ¿no?, han influido significativamente, por ejemplo, o han afectado significativamente, por ejemplo, en el tema de motivación, ¿no?, que tiene que ver con el liderazgo, o en el tema de toma de decisiones, ¿no?, sobre liderazgo. Entonces, hay que precisar un poco más esos resultados porque ese es el objetivo que nos hemos planteado y hay que dar una respuesta también más específica sobre ese aspecto, ¿no? Eso sería todo mi participación, señor decano, señor miembro del jurado.
señorita sustentante, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias, profesor Naveros. Sí, bueno, hay algunas recomendaciones que ha formulado, entiendo que es parte de este proceso de ir mejorando el trabajo. Yo le pediría a la señorita Fiorella Herrera que pueda registrar estas sugerencias, básicamente, ¿no? Bien, seguidamente invitamos al profesor Richard Guardia Yupanqui para que continúe también con esta fase de preguntas. Y obviamente una vez que concluya la pregunta, por favor, para evitar un diálogo y interrupción de la comunicación adecuada, que active y desactive su micrófono, señorita Fiorella, ¿ya? Por favor. Bien, profesor. Adelante, profesor Richard Guardia. Sí. Señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales, señores miembros jurados de la sustentación, profesora Mariela Marisol Yantoy Barbosa, quien es asesora de la tesis, y Fiorella Herrera, muy buenos días. También saludo para el secretario de la Facultad, Rafael John Giovanni. En primer lugar, aunarme a las felicitaciones de los colegas quienes han antecedido en cuanto a la pregunta por el trabajo realizado de Fiorella. Un trabajo, como ya lo ha mencionado, de investigación que requiere tiempo, sacrificio, y bueno, llegamos a este momento de la defensa de la tesis. Quiero partir, hace instantes se me ocurre una catarsis, porque yo tengo alguna experiencia en lo que es radio educativa, radio escolar, y me recuerdo cuando nosotros años atrás, con un grupo de profesores, no comunicadores nada más, con profesores de una institución educativa, Luis Carranza, hicimos un proyecto sobre radio escolar educativa, donde seleccionamos un conjunto de alumnos que tenían ciertas capacidades, ciertas competencias de líderes, y se hizo programas radiales con estos jóvenes, a través, lógicamente, de dos talleres. Uno era el taller de lo que era redacción y la búsqueda de información, y la otra era un taller de técnica de locución, ¿ya? Y ellos, con el apoyo, lógicamente, de nosotros, han construido, han hecho producciones radiales desde los niños, de los estudiantes hacia los estudiantes. Y lógicamente esto encuadrado dentro de un marco teórico, enmarcado dentro de la currícula educativa, que sí o sí se tiene que trabajar, que el ministerio nos lo da. Entonces, partiendo de ahí, de esa experiencia y leyendo su trabajo, es que más o menos tengo una curiosidad, unas preguntas que anticiparle. Quiero partir del tema de investigación. Usted señala que la radio educativa y ¿no? No lo tengo acá, pero sí, la radio educativa. Entonces, para partir de la investigación y formularnos un tema, se tiene que tener ciertos requisitos básicos. Uno que es de interés social, otro que tiene que ser tal vez por el interés y la preparación que usted tiene sobre el tema. Y otro aspecto fundamental es que si este trabajo de investigación cuenta o no con trabajos que anteceden a esta, o bibliografía, u otros trabajos. Parto de esto porque al leer sus antecedentes y el marco teórico, sobre todo los antecedentes, no encuentro yo un trabajo que esté relacionado directamente con el tema del liderazgo. Los trabajos que usted menciona en el nivel de lo que es los antecedentes hablan sobre tema más enfocado a lo que es la radio educativa, aprendizaje, luego viene lo que es la participación ciudadana, el analfabetismo y otros aspectos, ¿no? No tanto abordan el tema del liderazgo. Y también el marco teórico hace unas definiciones sobre lo que es esas dos variables de lo que es la radio educativa y el liderazgo. Entonces, quisiera preguntarle, ¿tuvo alguna dificultad? ¿No encontró materiales? ¿O es que son los materiales con que realmente, o sea, usted ha hecho el trabajo de investigación? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Mencionar que sí, referente a la parte de antecedentes, las investigaciones que se han encontrado tanto a nivel internacional, nacional y regional, no se encontraba un trabajo específicamente ligado al fortalecimiento del liderazgo escolar. La mayoría de las investigaciones estaban ligadas
hacer uso de los programas radiales educativos, pero para fomentar la participación ciudadana, la participación a nivel comunitario. Y una de los antecedentes que me ha ayudado también es entre ellas, ¿no? Uno que desarrolla con los escolares también, hace uso de programas radiales educativos dentro de instituciones educativas, pero sobre todo para fomentar este aprendizaje comunicativo, el aprendizaje en la escuela. Sí he tenido dificultad porque no he encontrado mucha relación entre... No he encontrado muchas investigaciones referente a utilizar programas radiales educativos para fomentar el liderazgo. Sin embargo, los trabajos que sí he encontrado y que he puesto en los antecedentes es porque resaltan la importancia de utilizar los programas radiales educativos. Y esto también me parecía importante, pues resaltaba también el hecho del trabajo del comunicador, ¿no? Por ser ellos los encargados también en la elaboración de estos programas radiales educativos. Como usted mencionó hace un momento, ¿no? Usted que participó en estos trabajos de radio educativa con docentes, y pasa justamente esto, que muchas veces cuando hablamos de la parte de educación, creemos tal vez que solo le compete a los docentes. Sin embargo, cuando se habla ya de programas radiales educativos, y eso lo resalta también Kaplún, la importancia de también trabajar y darle la importancia, el rol del comunicador social para la elaboración de todos estos mensajes ya como parte de los programas radiales educativos, ¿no? Sí he tenido algunas dificultades para encontrar investigaciones relacionadas específicamente a la mía, pero las que he seleccionado son porque ponen en valor el uso de los programas radiales educativos y cómo contribuyen estos también a mejorar capacidades y habilidades en los escolares, y que en muchas investigaciones han tenido buenos aportes, porque estas habilidades no solo son la de poder entender bien la clase, estas habilidades también están relacionadas a habilidades comunicativas, habilidades de participación, habilidades de pensamiento crítico, y el pensamiento crítico sí está relacionado con esta formación de liderazgo, pues les permite a ellos tomar sus decisiones en función a lo que quieren lograr, ¿no? Entonces, este ha sido el proceso, el cómo he escogido mis antecedentes, las dificultades que se he tenido. Sin embargo, mencionar que los antecedentes que se han tomado ponen en valor el uso de estos programas radiales educativos en este proceso de aprendizaje también. Sí, hago mención a esto porque en el trabajo que usted realiza en el marco teórico, que lógicamente es importantísimo porque esto nos permite la interpretación de los resultados, hasta la formulación de las conclusiones, se tiene que tomar muy en cuenta el marco teórico. Usted menciona que ha hecho el trabajo dentro de algunas teorías. ¿Me podría mencionar algunas teorías pedagógicas que usted ha empleado? Porque usted habla de liderazgo y nos menciona que es un proceso de aprendizaje. Yo quisiera saber dentro de qué área o asignatura se ha realizado el trabajo de lo que es esto de la radio educativa y liderazgo, y cuáles son esos estándares de aprendizaje, ¿ya?, en los cuales ha hecho incidencia usted para poder trabajar el tema de liderazgo, porque usted hace mención solamente de dos competencias: toma de decisiones y motivación. No olvidemos que dentro de la EBR nos enmarcamos dentro de una currícula educativa y por lo tanto tenemos que respetar eso. Y se habla bastante de lo que es el liderazgo en las instituciones educativas. Y Fruebel, si no me equivoco, trabaja ese tema ya hace mucho tiempo a través de los municipios escolares. Correcto. Entonces, ¿cuál es ese marco que fundamenta este trabajo de liderazgo en las instituciones? En primer lugar, ¿qué área o con qué área de estudio ha trabajado este tema de liderazgo? ¿Y cuáles son los estándares de aprendizaje que yo no lo veo en el cuestionario que usted ha formulado para poder entender eso de lo que es el liderazgo, ¿no?, o los estilos de liderazgo, tipo de liderazgo que el alumno ha asumido? Ya, profesor. Bueno, como parte si vamos a enfocarnos netamente en la parte de liderazgo, bueno, en la parte de liderazgo se ha tomado las investigaciones que ha desarrollado Bushing Glover, y ¿por qué menciono a estos dos investigadores? Porque ellos hacen esta investigación referente al liderazgo escolar, ¿no? Y dentro de este proceso de liderazgo escolar, ellos toman en cuenta mucho sobre todo las decisiones que van a tomar, las decisiones de los jóvenes. Cuando empezamos este proceso de formación de liderazgo, todavía no nos
enmarcamos en estos tipos de liderazgo, ¿no? Un tipo de liderazgo democrático, autocrático, ¿no? Entonces, todavía no. ¿Por qué? Y es porque los jóvenes todavía están en ese proceso de entender y enmarcarse en cuáles son las características de un líder escolar. Entonces, este es un proceso de formación. Mencionaba también, sí, que la institución educativa Froebel trabaja con el tema del liderazgo, es justamente por eso es que se ha seleccionado esta institución, pues ellos ya trabajan actividades, y en estas actividades son básicamente para que los jóvenes puedan, mediante la toma de decisiones, mediante la participación, mediante el trabajo en grupo, puedan también ellos estar en esa práctica de liderazgo. Asimismo, en los cursos de tutoría, estos jóvenes también desarrollan ya más que nada como talleres, ¿no? Respecto al liderazgo. En las instituciones educativas no se puede dar dentro de la currícula, no se trata específicamente de los tipos de liderazgo en general, ¿sí? Básicamente en la formación de ellos es cuáles son esas características, y entre ellas es esa, la toma de decisiones, ¿no? El cómo tomamos decisiones para resolver algún conflicto de acuerdo al contexto en el que nos encontremos. Por otro lado, también está el tema de la motivación de ser, y eso es algo importante, porque incluso como mencioné dentro de la investigación de Baidiu, señala que los estudiantes, un adulto que ya es líder, no es que ha sido un líder de la noche a la mañana, ha tenido que pasar por un proceso de formación. Entonces, esto es por la influencia. Si de niño no ha tenido esta influencia, entonces este no va a responder a estas características o esas actitudes de liderazgo. Es por eso que en las instituciones educativas no se especifica exactamente, ¿no?, los tipos de liderazgo o qué liderazgo deben practicar. Básicamente se habla sobre cuáles son esas características generales, que entre ellas está incluso el pensamiento crítico, en la toma de decisiones, el cómo actúan en determinada circunstancia o contexto que se presenten. Entonces son más que nada en función a las actitudes y acciones a lo que ellos responden, ¿no? Entonces, dentro del cuestionario también ha sido para medir eso, ¿no? Si ya están respondiendo esas actitudes, esas acciones, o se les ha planteado como situaciones. Entonces, ¿cómo responden a ellos a esas situaciones? Y es más que nada en función a esto, porque ese proceso de liderazgo va a continuar, pero dentro de la institución educativa se habla de un liderazgo detallado más de una manera general, ¿no? Que engloba, como decía, dentro de la parte de la base teórica, ¿no? En función a un liderazgo con influencia, un liderazgo con valor, referente a los valores que se practican en la institución educativa, y un liderazgo con visión, que señala que es un liderazgo en función a la visión, a nosotros, a la visión individual que nosotros queremos lograr. Entonces, es básicamente en función a esos objetivos que nosotros queremos lograr. Eso es lo que se detalla dentro de las instituciones educativas, pues dentro de la currícula no te detalla específicamente qué tipos de liderazgo se va a tratar, ¿no? Y como mencionaba, en la institución educativa Froebel sí trabajan con alcaldes escolares, que por lo general, por el hecho de ellos ser como alcaldes escolares, ellos ya están inmediatamente identificados como líderes. Sin embargo, cuando se trabaja esta formación de liderazgo, va más allá de eso. No solo se identifica al que es alcalde escolar como un líder es ese también que influencia, y a veces ocurre que alguien que influencia ni siquiera tiene ese cargo de autoridad, o ser alcalde o un policía escolar, ¿no? Simplemente es alguien que tiene esa capacidad de influenciar sobre el otro. Entonces, en este proceso de formación de liderazgo se identifica esto, y también dentro de la teoría nos dice, ¿no? Es ese líder con influencia dentro de una institución educativa, ¿no? El cual logra influenciar sin siquiera tener este cargo de autoridad o un cargo dentro de toda la institución educativa. Entonces, es de esa manera como se ha ido trabajando, ¿no? De repente nos hemos acostumbrado a pensar que los líderes educativos son solo aquellos que tienen este cargo de alcaldes o presidente de mi salón, pero no es así. Un liderazgo escolar se trabaja con todos los estudiantes y se identifica a cuál es ese que tiene la influencia, ¿no? Para poder lograr los objetivos de la institución. A ver, Fiorella. En definitiva, como tú señalas, no existe pues un tipo y estilo de liderazgo escolar, liderazgo del estudiante. No. Esto de lo que tú mencionas en el marco teórico de liderazgo instruccional, gestor, transparente, son básicamente que están en el marco del buen desempeño,
son liderazgos ejercidos por el director y los docentes. Hoy en día, en las instituciones educativas, la realidad educativa ha cambiado bastante. Se considera líderes y con todas las capacidades y competencias a todos los estudiantes por igual. Por eso es que muchas veces no se habla tanto ya de un solo alumno o de dos alumnos quienes lideran, no, todos tienen. Y el área donde tú debiste de haber trabajado, o sea, el curso, porque tú dices que son talleres nada más que se dictan de liderazgo, es en el área de familia y civismo, de educación secundaria. En ahí establece claramente algunos criterios y algunas capacidades o estándares de aprendizaje que debe de tener el alumno para ser una persona líder. Y va por todos por igual, ¿no? Nos habla de lo que es la convivencia, el cooperativismo, la solidaridad, la empatía que tienen que tener los alumnos para poder ejercer de alguna u otra manera el liderazgo. Y eso es, por eso es que preguntaba yo si has leído la currícula, has trabajado dentro de una área. Lo correcto hubiese sido el trabajo dentro de esa área. También no olvidemos que cuando tú hablas de lo que es el trabajo colaborativo, la libertad en la educación, la autorrealización, cuando hablamos de una educación liberadora que lo plantea Kaplan y otros autores, se está dentro de lo que es, hay teorías educacionales como la teoría, por ejemplo, humanística, educativo, no de las sociales, que lo plantea Abraham Maslow, ¿no? Una educación liberadora, también lo habla Vygotsky, Ausubel, lo habla de esa forma, hubiera sido bueno tomar estas teorías educativas porque hablamos de aprendizaje en los escolares, en los niños, para ver este aspecto, ¿no? Otra pregunta con respecto al trabajo es respecto al diagnóstico. Tú mencionas ya en las conclusiones que para poder hacer un trabajo de radio educativa se tiene que hacer un diagnóstico previo. Y el diagnóstico previo que tú has realizado es a través de un cuestionario. ¿Ya? Y no sé, a ver, ¿podrías explicarnos si este cuestionario, donde, repito, toman aspectos de carácter más de la tutoría, que ha permitido a ti conocer, comprender y entender, o tener un panorama específico para poder tú realizar el trabajo de investigación a través de los programas educativos radiales? ¿O es que has utilizado otros instrumentos? Bueno, referente a eso, sí, mire, algo que a mí me ha favorecido es que la institución educativa ya viene trabajando, ¿no?, con estas actividades y fomentando las prácticas de liderazgo. Entonces, algo que a mí me ha ayudado es que cuando se hizo el acercamiento con la institución educativa, ellos trabajan con un psicólogo, pero sobre todo este psicólogo trabaja más con la parte de secundaria. Entonces, ha sido con él el primer contacto que me ha dado un panorama más amplio de en qué condiciones ya se encontraban los chicos y cuánto se había avanzado a nivel de estas actividades de liderazgo y de la práctica de liderazgo. El cuestionario que he utilizado me ha ayudado también, sobre todo para conocer, ¿no?, en ese momento, cuál era el promedio en el que ellos se encontraban. Sin embargo, ya ha sido más por la institución educativa que ellos también me han dado información adicional de cómo es que ellos habían estado avanzando, pero ya como institución educativa, con sus actividades. Y en este caso, ellos usan el curso de tutoría para desarrollar estos temas de liderazgo. Como lo mencionó también en este caso la directora y el psicólogo con el que trabajan, menciona que ellos son los encargados de desarrollar todas estas actividades y temas respecto al liderazgo. Entonces, ellos me dieron un panorama de cómo ya se había trabajado y se encontraban, pero el cuestionario que yo utilizo era para medir en ese momento el nivel promedio en el que ellos se encontraban. Sin embargo, ya de antemano ya se tenía información de cómo se venía trabajando a nivel de liderazgo, pero la institución educativa con sus propias actividades, ¿no? Bien, porque para medir liderazgo existen otros instrumentos, ¿no? Bueno, ya no es materia, ya lo mencionó uno de los colegas, creo, por ejemplo, en las instituciones educativas, como en el caso, por ejemplo, de Mariscal, San Ramón, colegios emblemáticos, el área de psicología, el que los tiene, miden el nivel de capacidades, el nivel de competencia que tienen los alumnos en función a ciertas teorías, etcétera, ¿no? Y ahí se determina qué cualidades o rasgos tienen los niños o los jóvenes con respecto para el ejercicio de ciertas competencias, ¿no? El liderazgo, etcétera. Hay otros instrumentos que te hubiese permitido tal vez a ti tener tal vez un mayor
conocimiento a profundidad sobre el tema, ¿no? Está, por ejemplo, los famosos, la lista de cotejo, la observación y otro más, pero sin embargo, bueno, el trabajo está ahí. Finalmente, sobre tú has hablado de hace instantes sobre lo que es producto de esta pandemia. Vamos a contextualizar un poco nuestro trabajo, la manera de conocimiento, el trabajo que tú has realizado sobre la pandemia y que ha permitido, ¿no?, que el Estado implemente esta forma de educación a distancia a través de la televisión y la radio. Y en lo que respecta a la radio, lógicamente yo aprendo en casa, se enfoca por ciertas competencias, ciertos estándares de aprendizaje. Se habla solamente de civismo, se habla de democracia, se habla del tema de familia, se habla del tema de autoestima. Son cuestiones a medir en cuanto a lo que es el liderazgo, ¿no?, con los jóvenes. ¿Cuál es tu comentario con respecto, si has tenido la oportunidad de escuchar estos programas radiales, y cuál es tu comentario respecto a estos programas, sobre todo en cuanto a los contenidos de estos programas? Y el otro punto es cómo tú, no podemos, en el trabajo no está, hubiese sido bueno que tú hubieses incorporado un guión técnico literario para saber el contenido, ¿no?, de los programas radiales que tú has emitido y para saber si realmente guarda relación o no con el diagnóstico a través de cuestiones que tú has tenido para lograr los objetivos que te has planteado en la investigación, ¿no? ¿Cómo tú seleccionas los contenidos de estos programas educativos radiales? ¿Qué criterios has tenido tú como comunicadora para poder implementar? Bueno, referente al contexto en el que nos encontramos, como lo mencioné, ¿no?, dentro de la exposición de la sustentación, cuando el Estado anunció que se iba a tener esta educación a distancia, lo que se evidenciaba era que como programas, como radios, todavía no nos encontrábamos con la capacidad, no nos encontrábamos preparados para tener esta educación a distancia. Sí tuve la oportunidad de escuchar estos programas radiales, sobre todo los radiales, también los televisivos, pero cuando se inició todavía se tenía dificultades, pues trabajar los formatos y géneros radiales no solo se trata de sentarse delante de un micrófono y hablar, ¿no? Que es así donde inicia la relación con la radio. Sin embargo, tenemos nosotros los formatos y los géneros, lo que nos permite hacer uso de todo este lenguaje radiofónico, haciendo uso del sonido, haciendo uso de la música, el mismo silencio que nos transmite el mensaje tal vez de una manera más entretenida y didáctica. Entonces, ha pasado, en este proceso actual, ha pasado por un proceso de ir fortaleciendo y de mejorando, ¿no?, el cómo se han emitido estos programas radiales. Pero en el tema del contenido, el contenido ha sido, para mí, ha sido el adecuado. Sin embargo, lo que faltaba ahí era mejorar el cómo hacemos que este mensaje sea más entretenido y de alguna manera llegue de mejor manera para el receptor, para el estudiante, que es el que requiere de esta información. Por otro lado, usted me mencionaba sobre cómo he hecho la selección. Bueno, en primer lugar, he utilizado los programas radiales que ha elaborado Calandrias. Y como lo mencioné también en la exposición, Calandrias es una de las instituciones que ha desarrollado más el trabajo de programas radiales educativos y siempre enfocados en esto, en optar el tema, en incentivar el tema de liderazgo en adolescentes, en jóvenes, varones y mujeres. Cuando se hizo la selección, se tuvo varios, bueno, no, en realidad no varios, ¿no?, determinado número de programas radiales, pero de eso se tenía que seleccionar en función a qué, al mensaje que esté relacionado al objetivo que nosotros queremos lograr. En segundo lugar, al público al que nos queríamos dirigir, pues como le digo, los programas radiales que desarrollaba Calandrias también están para un público que es más joven, para madres de familia también, en función a incentivar el liderazgo a nivel de la comunidad. Entonces yo en este caso tenía que escoger un programa radial educativo ligado a este sector educativo. Por otro lado, era importante también el mensaje que se estaba utilizando. También mencioné que radialistas apasionados y apasionadas hace esos programas radiales educativos, pero utilicé más los de Calandrias. ¿Y por qué? Porque radialistas apasionados y apasionadas tienen un lenguaje diferente, pues esta no es una institución de Perú, ¿no? Y el lenguaje era diferente, se utilizó de estos algunos determinados, pero sobre todo se utilizó el de radialistas porque incluso la manera de hablar, el mensaje era más enfocado en el público con el que se quería trabajar. Asimismo,
se ha tenido en cuenta también el cómo han sido estos formatos radiales, pues no se quería tener estos microprogramas aburridos o pesados. La mayoría de estos microprogramas son en función a situaciones que se presentan para los jóvenes y ellos tienen que resolverlos. Además que cuando se hizo la aplicación de este programa, se le daba a los jóvenes escuchaban los programas radiales educativos y se les hacía preguntas en función a eso, ¿no? Y además se les daba algunas preguntas para que los puedan resolver en el domicilio y también en la institución educativa. Entonces, lo que queríamos con esta selección de programas radiales era que nos ayude, que los ayude a los jóvenes a fortalecer también esas capacidades de pensamiento crítico, de toma de decisiones, de resolución de conflictos también, no solo a nivel de la escuela, también a nivel familiar. Entonces, esos han sido algunos de los criterios que se ha tomado en cuenta para esta selección. Sí es importante lo que se señala, sí debí colocar los guiones radiales también para que ustedes puedan observar si esto está de acuerdo o no a los objetivos que nosotros queremos lograr, pero bueno, como le menciono, esos son algunos criterios que he tomado para la selección. Bien, solamente a manera de comentario, ¿no? Hay unos estudios que se vienen realizando producto de esta, buena manera de comentario, ¿no? Producto de esta pandemia, sobre lo que es la radio educativa. Solo el 5 o 4% de la población estudiantil escucha radio educativa, un indicador que nos podría reflexionar, ¿no? Y dentro de los problemas que ahí se habla es que uno que no es contextualizado, programas que hechos en Lima para un contexto totalmente diferente que no logra los resultados. Por eso era de suma importancia la selección de contenidos que tú, lógicamente, no has hecho las producciones radiales, sino tú has seleccionado, ¿no? Por eso es de vital importancia la selección de los contenidos para estos programas educativos, ¿no? Si van a lograr los objetivos o no dentro de tu trabajo de investigación. Y felicitarte nuevamente porque es un trabajo que está articulando dos áreas o dos disciplinas importantes de la comunicación, ¿no? O sea, lo que es de la sociedad de educación y la comunicación, que seguramente producto de este problema de pandemia que tenemos, se va a tomar muy en cuenta de acá hacia adelante. Sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Richard Guardia. Con esta intervención hemos concluido la participación de los miembros del jurado. Sin embargo, no podríamos tampoco impedir que su asesora, la profesora Mariela Yantoy Barbosa, pueda también hacer uso de la palabra, ya sea para reforzar algunos puntos que seguramente podrían estar débiles en la exposición, o a lo mejor alguna inquietud que también surja, pero ya en la condición de asesora. Profesora Mariela, tiene la palabra. Muchas gracias, señor decano. Bien, agradecer en realidad el haber acompañado a los señores jurados en la conclusión y hoy la sustentación del trabajo de tesis de Fiorella. Aunarme también a reconocer y felicitar y dar todo ese tiempo necesario y ese esfuerzo para poder culminar su trabajo de investigación. Sabemos muy bien que ha sido a partir de un interés motivado por ella misma para poder a través de un trabajo de investigación, comprobar si el uso de los programas radiales educativos que venía haciendo el Colegio Federico Fröbel en una asignatura, un joven el interés de comprobar el efecto significativo que pudiera haber de estos programas radiales en la formación y la motivación de liderazgo en estos jóvenes, ¿no? Entendemos bien que en el camino se ha tenido que mejorar, se ha tenido que recibir los aportes de los jurados, ¿no? Pero sí sabe muy bien Fiorella que una investigación cuantitativa siempre concluye en comprobar o no la hipótesis, ¿no? Eso ella lo tiene muy claro y creo que hay que precisar eso en la redacción, agradecer esas observaciones y a la vez también asegurar de que se ha logrado comprobar la hipótesis de que existen cambios significativos en las variables. Mencionar que los programas radiales educativos, que en este caso ya incita a poder estudiar teóricamente y se ha comprobado también a través de una prueba de normalidad estadística, de que ya busca no solamente dar un mensaje, sino ya estaríamos hablando de la formulación pedagógica de un mensaje que busca reflexión, que busca cambio de actitud, jóvenes más comprometidos, porque el Colegio Federico Fröbel, en aras de la calidad de enseñanza, no solamente utiliza los programas radiales educativos, sino también la orientación psicológica, las estrategias educativas de los docentes de esa área, etc. Entonces, si bien es cierto, no se podría asegurar, como lo decía uno de los jurados,
con un instrumento exacto de en cuánto podemos medir el grado de liderazgo en estos estudiantes, el objetivo inicial de la investigación es comprobar el efecto significativo de estos programas educativos radiales en la formación de liderazgo. Y creo que ahí se ha podido concluir en ese sentido el trabajo de investigación. Yo reconozco que Fiorella ha tenido que dejar muchas cosas atrás para concluir y creo que eso son lecciones aprendidas y eso yo creo que da mucho en ella, que va a tener que quizás más adelante continuar con una investigación. No, la investigación no está concluida, se puede profundizar más, se puede aplicar otro tipo de metodología, otros métodos y poder ampliar un poco más sus expectativas, puede ser ya en la maestría, ¿no? Y bueno, yo creo que esperaríamos también qué recomendaciones tiene ella a partir de haber concluido esta investigación. Sí es cierto que ha habido algunas imprecisiones y un aprendizaje de utilizar una prueba estadística bastante nueva. Ella tiene lecciones aprendidas a partir de eso, pero eso no le quita todo el esfuerzo, la dedicación de poder haberse puesto como reto aplicar esta prueba de normalidad y concluir su trabajo de investigación, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones, Fiorella, a tus compañeros? Porque si bien es cierto, hemos usado la educación y la comunicación a través de programas radiales, ¿no? Entonces yo creo que a pesar de que es una investigación cuantitativa, tiene su aporte, tiene su relevancia, porque nos permite comprobar cuantitativamente de que los programas radiales educativos, si son valorados, si son planificados, utilizados por una institución educativa que lo ve como una estrategia fundamental para este tipo de trabajo educativo en sus jóvenes, creo que pueden tener logros contundentes, ¿no? Entonces, creo que hay para más con tu investigación, ¿no? Eso sería, señor decano, gracias. ¿Quieres hacer algún comentario, Fiorella? Porque creo que me parece que ha señalado la profesora o ha requerido sus aportes, ¿no? O si desea, puede hacer su Sí, comentario. bueno, sí, referente a la investigación, yo sí quería señalar que creo que debemos darle valor al trabajo del comunicador social en esta producción también, en el hecho de la elaboración de programas radiales educativos. Como lo mencioné antes, muchas veces nos hemos enfocado solo a un trabajo a puerta cerrada de nuestra escuela y creo que es momento de darle ese realce y creo que estamos en un contexto donde nos da la oportunidad de nosotros poder mostrar el trabajo que nosotros hacemos, pues es el hecho de elaborar programas radiales educativos con un fin, que en mi caso ha sido la formación de liderazgo, es muy importante, no puede ser con un fin educativo también, pero quiero resaltar la importancia, ¿no?, del trabajo del comunicador social, del comunicador educativo, sobre todo en este contexto, y creo que es tiempo de resaltar ese trabajo, de entender que nuestro trabajo no es solo mandar una simple información, es también la importancia de que nosotros queremos lograr algo, queremos motivar a algo y debemos estar claros en eso para nosotros también contribuir en nuestra sociedad, ¿no? Asimismo, señala que sí, creo que este trabajo tiene para poder continuar más, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos, y básicamente agradecer a los que me han apoyado en el desarrollo y sobre todo en entender cómo ha sido todo este proceso para elaborar la investigación, profesor. Nada más. Bien, colegas, creo que hemos concluido esta etapa, esta fase de la sustentación de la tesis, tanto la sustentación como su defensa. Corresponde una fase final de este proceso que tiene que ver con la deliberación por parte del jurado de la calificación que seguramente le va a asignar a su exposición y a la sustentación en general. Para ello le pido a Fiorella, por favor, que abandone el aula virtual por unos minutos hasta que se le comunique a efectos de que podamos cumplir con esta fase de deliberación.
Fiorella, a ver, hemos procedido con la deliberación a cargo del jurado que ha calificado y ha recepcionado y ha calificado tu sustentación. Este es una experiencia no solo nueva para ti, lo es para nosotros, en general para la universidad peruana. Estos soportes básicamente han servido de apoyo a la labor académica, ahora se han convertido en nuestra principal herramienta y a lo mejor tengamos que convivir con eso por algún tiempo y espero que no nos esclavice en todo caso, ¿no? Son parte de esos procesos y fenómenos que los estudiamos, a veces con mucha acuciosidad, pero terminamos no sabiendo mucho de ello cada vez que los estudiamos, ¿no? Vamos encontrando muchas limitaciones frente a esta nueva situación de la modernidad. Zygmunt Bauman hablaba de una modernidad líquida y se refería precisamente de manera metafórica a esto que es tan inestable, ¿no? Tenemos dificultades con el acceso del audio, del video, hemos incluso, para conocimiento de quienes seguramente van a ver esta sustentación y este comentario, esta es la segunda oportunidad de tu sustentación, la primera se frustró precisamente por un tema de esta naturaleza y es bueno que lo sepan, porque es parte de lo nuevo a lo que nos enfrentamos, parte de esa voluntad que la universidad a través de la Facultad de Ciencias Sociales pretende confrontar, ¿no? Una situación a la que vamos a confrontar y también en un contexto en donde queremos con nuestra actividad servir a contrarrestar esta terrible situación por la que pasamos a nivel no solamente de país, sino a nivel del planeta. Bien, has expuesto un tema que nos ha generado mucha satisfacción, no solo por el esfuerzo que has desplegado en tu investigación, sino básicamente porque también se vincula a una problemática actual, ¿no? La educación va a requerir de la tecnología. Has mencionado un poco cómo la radio se ha visto en aprietos, como se dice, frente a una necesidad tan urgente, imperiosa, a la ausencia de contenidos, a cómo la universidad también ha estado ausente, y las recomendaciones definitivamente van a servir para que pueda, a lo mejor en las asignaturas vinculadas a radio, empezar a trabajar producción y a socializarla más, ¿no? Necesitamos abrirnos un poco más. Creo que es algo que en la lección que estás tratando de extraer de tu sustentación puede muy bien servirnos. Con estas palabras, Fiorella, quiero comentarte que el jurado ha calificado favorablemente tu sustentación. Es una calificación de aprobación por unanimidad. Creo que es meritorio, has hecho un buen esfuerzo y saludo tu desarrollo académico. Estoy asumiendo la decanatura en este momento, pero he sido profesor tuyo y conozco de tu desarrollo académico. Me da muchísimo gusto que hayas llegado a esta etapa y que se abra el camino para futuros proyectos, tanto en lo académico, en lo profesional y en lo personal. Voy a dar pase en este momento al señor secretario docente para que dé lectura al acta correspondiente. Señor secretario. Muchas gracias, señor decano. Vamos a dar lectura al acta de sustentación virtual de la tesis, los programas radiales educativos y la formación de liderazgo en los estudiantes del Colegio Federico Froebel, Ayacucho 2017, para optar el título de licenciada en Ciencias de la Comunicación de la bachiller Fiorella Herrera Conde. En la ciudad de Ayacucho, siendo las 11:15 de la mañana del día viernes 22 de mayo de 2020, se reúnen en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, el decano, doctor Carlos Rodrigo Infante Yupanqui, presidente, los docentes miembros del jurado, magíster Boris Enrique Peña Morales, licenciado Rafael Martín Naveros Castro, licenciado Richard Guardia Yupanqui, la asesora, magíster Mariela Marisol y Antoy Barbosa, y el secretario docente, licenciado Rafael Giovanni Jorge León, encargados de la recepción y calificación de la sustentación de la tesis, los programas radiales educativos y la formación de liderazgo en los estudiantes del Colegio Federico Froebel Ayacucho 2017, con la cual pretende optar el título profesional de licenciada en Ciencias de la Comunicación.
Verificado el quórum reglamentario, el presidente del jurado solicita al secretario docente para que dé lectura a la resolución decanal de acuerdo al reglamento de grados y títulos del currículo de estudios 2004 revisado de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Culminada la lectura, el presidente del jurado dispone que la bachiller inicie con la sustentación y le recuerda que tiene 20 minutos para tal fin. La bachiller inicia con la sustentación de manera ordenada de acuerdo a los capítulos establecidos y utilizando diapositivas. Concluida la exposición, el presidente del jurado invita a los demás miembros para la ronda de preguntas, iniciando el magíster Boris Enrique Peña Morales, luego el licenciado Rafael Martín Naveros Castro y el licenciado Richard Guardia Yupanqui. La asesora magíster Mariela Marisol Antoy Barbosa, asesora, puntualiza algunos aspectos vinculados a la investigación científica. El presidente del jurado, luego de la defensa de la tesis por parte de la sustentante, da por finalizada la sustentación y solicita que abandone la sala de reuniones del Google Meet para iniciar con la deliberación y poder emitir la calificación correspondiente. El secretario docente recepciona las hojas de calificación enviadas al inicio del acto académico y consolida la información. Aprobada por unanimidad, los miembros del jurado acuerdan que la sustentante absuelva las observaciones para que presente la versión final de su investigación y el Consejo de Facultad puede emitir la resolución respectiva para que pueda optar el título profesional correspondiente. El presidente del jurado informa a la sustentante el resultado de la calificación y le hace llegar las felicitaciones que corresponden. El acto académico concluye a la 1:15 de la tarde, firmando en señal de conformidad el presidente del jurado y el secretario docente. Bien, Fiorella, es el acta que da fe del resultado de tu sustentación. Nuevamente, felicitaciones y bienvenida a la comunidad de licenciados en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Nuestras felicitaciones. No sé si hay alguna opinión, algún comentario de los señores miembros del jurado, ya un poco saliendo de los protocolos. Sí, profesor Carlos, ¿me permite? Adelante, profesor Boris. Señores profesores, señor decano, señorita sustentante. Ya no voy a hablar como miembro del jurado, sino como director de escuela de Ciencias de la Comunicación. Para mí y para la escuela es una gran satisfacción tener ya una miembro más de nuestra carrera en nuestras líneas. Creo que este es el máximo objetivo como estudiante y como ya profesional para que sigas logrando más éxitos en tu vida. Te digo que para nosotros como escuela estamos muy contentos por lo que has logrado y esperamos que otros estudiantes, otros egresados logren lo mismo que tú por esta vía. Yo como director estoy muy contento de tus logros y de tus futuros logros. Muchas gracias, señor decano. Gracias, profesor Boris. ¿Algún otro colega? Sí, profesor Carlos, señor decano, señores colegas presentes, señorita sustentante. Igual reiterarle mi felicitación por todo ese esfuerzo que usted ha desarrollado. Es una alegría para la Escuela de Ciencias de la Comunicación, para nuestra universidad, ¿no? Haber escuchado su sustentación y haber aportado, ¿no? con su investigación para nuestra universidad. Felicitaciones, desearle muchos éxitos de aquí para adelante, ¿no? Que sigan desarrollándose cada vez más como persona, como profesional. En ese sentido, reiterarle mis felicitaciones por el trabajo que usted ha desarrollado, ¿no? Muchas gracias, profesor Rafael. Profesor Carlos. Sí, siga, profesor Guardia. En breve nada más, simplemente ratificar o aunarme a las felicitaciones de los colegas por el esfuerzo hecho por Fiorella. Estoy seguro que este es un inicio para futuros trabajos que usted va a realizar, ¿no? Y recomendarle que lo haga dentro de ese ámbito, o sea, educativo y comunicacional, que hoy en día seguramente va a estar en boga y va a necesitar mucho del trabajo de los comunicadores. Felicitaciones también. Gracias, profesor Boris. Profesor Guardia, perdón. Bien. Sí, profesor. Sí. Bueno, para mí es muy grato felicitar a Fiorella. Como asesora acompañante, para mí es un orgullo estar cerrando esta etapa. Lo has hecho muy bien, has demostrado tu capacidad. En el camino hay cosas que vamos aprendiendo y vamos mejorando. Todo es un proceso, ¿no? Y aunarme a darte la bienvenida a nuestra escuela como licenciada, y creo que eso es un orgullo como escuela profesional,
e invitar también a tus demás compañeros pues que sigan este mismo camino. Un abrazo a la distancia, y en algún momento regularizaremos la reunión de festejo. Pues, hija. Un abrazo a la distancia y agradecer a los jurados. Y al señor decano también. Gracias. Gracias, profesora. Muchas gracias. Fiorella, si hay algo que decir, por favor, es el momento. Bueno, yo darle el agradecimiento a usted, al decano de la Facultad de Ciencias Sociales, darle el agradecimiento a mi escuela, mediante el director también de escuela, el profesor Boris Peña, el agradecimiento al profesor Naveros, al profesor Richard Guardia, a mi asesora, y estoy agradecida, pues me han acompañado en este proceso de desarrollo, de este trabajo de investigación, el cual al inicio puede ser muy complicado, pues uno atraviesa muchas circunstancias, no solo de la parte laboral, también está la parte familiar, la parte emocional. Agradezco por ese apoyo y creo que ha sido su apoyo el que me ha llevado a continuar y no dejar este trabajo. Agradecida y agradecida con mi escuela, y con este trabajo me siento orgullosa, realmente orgullosa de pertenecer a nuestra universidad y a nuestra escuela, pues que me he dado cuenta que nosotros tenemos mucho para dar, mucho para brindar, solo nos queda nosotros mismos darnos ese valor, ¿no? El valor de la importancia de un comunicador social dentro de nuestra sociedad, pues un comunicador social puede estar en diferentes sectores. Es importante dar ese valor de nuestra carrera profesional. Muchísimas gracias por todo. Muy bien, gracias a ti, Fiorella, y nuevamente muchos éxitos en tu carrera profesional, personal y también familiar. Colegas, de esta forma hemos concluido el acto de sustentación de la tesis que ha presentado Fiorella. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Vamos a volver a convocarlos para otro acto similar en breve. Nuevamente, gracias, colegas, y vamos a despedirnos. Cuídense mucho.